Hola, gente buena. Mira, que estoy aquí con Paulina Cojadine, que es de Chile, que va a hablar con nosotros acerca de su experiencia con los caballos aquí en nuestro podcast, Robson Sereno, Conexión Consciente. Muchísimas gracias, Paulina, por estar aquí con nosotros. Por favor, introduce a ti misma, te presenta para toda la gente. Bueno, yo soy de profesión médico veterinario, pero me desempeño aquí en Chile haciendo varias otras cosas también. Trabajo en un criadero de caballos fina sangre de carrera y además tengo una pequeña empresa donde realizamos coaching con caballos. Ah, que mira, qué guay. Entonces, ¿podrías hablar un poquito más acerca de cómo has legado en los caballos, que te ha encantado, te ha invitado para trabajar con ellos? Yo creo que era mi destino en la vida. Cuando entré a estudiar veterinaria, la verdad es que no tenía mayor experiencia con caballos, más que lo que uno tiene de niños que va a andar a la playa de repente, arrienda a caballo. Y... Pero me acuerdo que alguien me hizo una pregunta que fue, ¿tú por qué entraste a estudiar esto? Y yo dije dos cosas. Dije, porque me gusta mucho la naturaleza Sí, y, y porque me gusta mucho los caballos. Y tenía como un sueño así medio utópico que era terminar trabajando en un criadero. Era una de las cosas que quería hacer. Así que, y, y un poco por el destino, yo creo que me fui relacionando con gente que estaba muy metida en el ambiente de la hípica. Mi marido con el que me casé era, pero también muy hípico. Entonces ahí fue como entrando en ese mundo. sí, Y también por el tema de la comunicación. Yo siempre quise hacer como estudios de comunicación animal. La etología era lo que más me gustaba y me atraía al principio, el comportamiento, sí. y de a poco fui entrando en eso, en estudios de etología y de comportamiento de animales. La verdad es que Y al principio fue muy gracioso porque eh, lo único que encontré fue como de un estudio para meterme en lo de la etología en sapos, en el wow, canto de las ranas. Y, y claro, estuve ahí estudiando el canto de las ranas y todo, pero al final me di cuenta que yo quería algo donde hubiera un poquito más de interacción entre el ser humano y los animales. Así que ahí la vida me fue llevando hasta que encontré un cartel que decía los caballos ayudando a las personas, y eso fue lo que a mí me sedujo y me metí mucho al tema del coaching y del aprendizaje de las personas a través de los animales. maravilla. ¿Y cómo lo planteas tú y con qué tipo de cliente tienes tú más? ¿El corporativo, el individual? Yo creo que acá en Chile igual el mercado es diferente que en Brasil, es más Mm, pequeño y somos un poco acá como que le hacemos a todo lo que viene. sí, Eh, entonces hemos trabajado con corporativos. Nos certificamos allí donde te conocí a ti también, con Horses for the Corporate World, y, pero también con otros grupos de personas, desde fundaciones que trabajan en proyectos más sociales, de clientes individuales. Hemos trabajado con niños también, aunque preferimos trabajar en general más con adultos, yo en lo personal. Eh, en trabajos grupales y también individuales. Así que no es que tengamos como, la gracia de los caballos es que ellos facilitan mucho la interacción. Es como gallos hacen como un puente que en realidad, a menos que tú trabajes con poblaciones muy, muy específicas que requieran, eh, cuando hay algo así, yo acudo a otros profesionales que me puedan asistir. Como por ejemplo, no sé, si trabajo en casos de trauma, de niños o de personas con adicciones, con temas más como especializados,
ahí recurro a profesionales en el área que me puedan asistir durante las sesiones también. ¿Y tú tienes algún ejemplo que puedes nos pasar acerca del corporativo y del individual que ya lo has trabajado, que has logrado Yo un buen creo éxito? que sí, yo creo que uno de los proyectos como que más corazón le pusimos y que fue como el más emblemático que tuvimos también y que yo personalmente lo disfruté mucho, fue un trabajo que hicimos a través de una fundación que era un proyecto de reinserción para mujeres que salían de la cárcel. Entonces, ese proyecto duró algunos años y, y era como todo el apoyo psicológico que ellas necesitaban. Esta era una parte del proyecto que fue clave porque la parte emocional es como lo más determinante para que ellas no volvieran, digamos, a delinquir después de salir, porque la gran mayoría de las mujeres que salen, dentro de los 6 meses que siguen, vuelven a delinquir y por lo tanto vuelven a caer presas. Y eso es súper dañino para el tema como de la construcción de una sociedad sana, porque todos los niños quedan en el fondo de la mujer, es demasiado importante porque detrás de una mujer hay toda una familia, hay hijos que quedan en el fondo en abandono cuando una mujer cae presa. Entonces es casi más importante que ella no caiga presa a que caiga preso el papá, porque la verdad es que cuando cae la mamá, toda la familia se desarma. Y los niños tienen que ir a instituciones, entonces es muy terrible. Y los caballos realmente fueron de gran ayuda para ellas. Los grupos que trabajamos tuvimos pero un porcentaje de, de éxito tremendo después seguido en el tiempo con estas mujeres. Y era muy bonito, no sé si quieres que te dé algún ejemplo, yo tengo algunas escenas como grabadas en la memoria. Recuerdo siempre uno de los primeros grupos que llegó, mujeres que al final se identificaron la gran mayoría con un caballito que era como el más débil que se veía ahí en la manada, que era como el más flaco, el más, si tú dijeras, como el más vulnerable. Y tenía algo en el ojito que hacía que tenía una secreción que le caía en el ojo. Entonces ellas decían que este caballo lloraba y que estaba muy triste. Y como que todas se identificaron con ese caballo. Y, y bueno, y el caballo a lo largo de las sesiones fue cambiando su personalidad. Y este caballo que al principio era como el triste, eh, terminó llamándose el valiente. Y recuerdo muy impactantemente porque fue un impacto incluso para nosotros, o sea que en la última sesión que ellas habían ido cambiando incluso como del picadero, el corral, habían cambiado de corral y todo, y ellas habían identificado un lugar del corral que era como hacia donde realmente estaba la libertad, porque cuando ellas recién salen de ahí, todavía psicológicamente están prisioneras. Y en esa última sesión fue bien impactante porque este caballo saltó a través de la cerca, así como bien cinematográficamente, y se fue hacia el futuro, digamos, hacia donde había pastos más verdes y donde estaba la verdadera libertad. Y en realidad nadie ahí en el club donde hacíamos esto podía creerlo porque era un caballito que jamás había hecho eso, que jamás se había comportado así. Entonces la verdad es que fue súper sorprendente y fue súper impactante y para ella estuvo, también fue como como el broche de oro de todo su proceso, de que realmente ahora sí habían alcanzado la libertad. Así que yo siempre me voy a acordar de ese caballo. Qué bonito ejemplo de maravilla, ¿no? ¿Y cuántas sesiones lo hiciste para que lograra este éxito? Era un proceso que hacíamos en 8 sesiones, que eran 2 meses al final, una vez por semana, en grupo. Eran grupos de más o menos 10 personas.
¿Y la gente Y, siempre interactuaba o tenía como un líder que siempre tomaba la frente y seguía adelante? ¿O cómo no, lo hacía fíjate, para el liderazgo? lo que pasa es que no solo bueno, siempre el liderazgo, como dependiendo del punto de vista que se lo mire, está presente. Eh, lo que nosotros tratábamos de hacer en este proceso, que igual eran pocas sesiones, pero era ir trabajando temas eh, específicos. O sea, que ellas como que al principio reconocieran su historia, quiénes eran, de dónde venían. Después había un par de sesiones en que se trabajaba muy así al callo todo lo que era como reconocer los estados emocionales que tenían. Les cuesta mucho regularse emocionalmente y, y también, y después les hacíamos todo un trabajo en que ellas pudieran como levantar las fortalezas y los recursos personales que tenían, porque la verdad es que sufren de baja autoestima. Siempre dicen que las han tratado como la escoria de la sociedad, entonces ahí era como todo un levantamiento y eso era muy bonito porque también entre ellas se empezaban a trabajar mucho mejor en grupo y se iban dando feedback mutuamente de cuáles eran las fortalezas de cada una y así iban trabajando y logrando como los objetivos que tenía cada sesión. Eh, Así que, y las últimas sesiones ya era como que se enfocaran en algún proyecto personal que tuvieran, como para ir alineando esa parte. Esa es la parte como más coaching, así. Y en este caso, ¿cuántos caballos la utilizaste? ¿Tres, cuatro, cinco? Usábamos alrededor de 5 caballos más o menos, 4 o 5 caballos, sí. En alguna oportunidad, me acuerdo uno de los caballos se tuvo que ir entre sesiones porque era un caballo que estaba como enfermo y no arribaba bien, estaba con todos los cuidados, pero entonces decidieron en el club que lo iban a mandar a un lugar más, donde estuviera más cómodo y lo tuvimos que sacar, digamos, de la sesión. Y eso también nos sirvió de ejemplo, porque ellas preguntaron, ¿y dónde está? Que en el fondo había ciertos momentos de la vida en que lo tomamos como por el lado del autocuidado y que habían lugares que en el fondo, como ellas también podían cuidar los lugares en los que se movían, los ambientes, y cuando tenían que decidir que ciertos ambientes en el fondo eran más o menos riesgosos para su estado de salud, etcétera. Así que siempre sirve, siempre lo que pasa va como en sincronía con lo que el grupo está viviendo. Yo en ese sentido confío en el proceso. eh, Siempre lo que ocurre como que tiene que ver con lo que está pasando con ella y tiene un propósito. Mm. ¿Y lo has acompañado después del proceso este? ¿Cómo se han marchado las mujeres? Eh, ¿Se han construido claro, nuevamente? el seguimiento que hacíamos, porque no éramos solo nosotros, sino que trabajábamos con una fundación, el seguimiento era alrededor de 6 meses a un año. Y porque para poder medir si en verdad habían recaído o no. Y esa información, ese seguimiento lo hacía la fundación. Entonces nosotros desde ahí teníamos la información. Sí. Muy interesante. Y dime una cosa, Paulina, en Chile, este tipo de trabajo es muy bienvenido porque aquí en Brasil empezamos a trabajar con esta herramienta, ¿no? Hombre, hay mucha gente que se lo trabaja hace mucho tiempo, pero ahora quizás está más conocida y nosotros percibimos que hay algunos empresarios, algunos investidores o quizás el puño este social, pero todavía hay mucho que trabajar para ampliárselo. ¿Me da una panorámica de cómo es esto en Chile, si es igual o Sí, parecido? yo creo que acá o sea, es parecido, pero piensa que acá tenemos un mercado más pequeño, ¿ya? Brasil es tremendo. Eh, entonces, claro, acá hay menos empresas, menos... Y a veces, y la gente es un poco, ¿cómo decirlo? Dudosa. Es como que necesita mucho dato y a veces necesita como
de repente mi sensación, puede que esté, es que necesitan como a veces cumplir como con cierto, como, como con esta responsabilidad social, o sea, empresarial con sus propios empleados, pero a veces sin un compromiso tan real de realmente estamos con un tema, un problema y lo queremos resolver. Entonces, la verdad es que cuando la gente prueba la experiencia, siempre yo creo que supera las expectativas, siempre. Pero hacerlos llegar al punto que lo prueben es lo que en el fondo es lo que más cuesta, porque es un poco más caro como inversión, necesita un tiempo también, a veces quieren cosas súper express, un taller que vaya alguien rápido y les dé un taller de 2 horas y en la oficina ojalá para que no tengan que moverse y por otro lado, tú hablas con ellos y todos dicen, oh, sí, la naturaleza, necesitamos salir, qué bonito, pero ahí hay algo que todavía falta como enganchar bien, siento yo. Ahora, mira, estamos planeando un taller, espero que resulte, para, en Uruguay, All right. para, sí, para políticos, para políticos, yo lo Qué encuentro muy desagradable. maravilla, vamos. Ojalá se lo pueda cambiar algo, ¿no? Sí, porque es importante, si ellos están ahí, son los que dirigen un país, entonces si también uno pudiera llegar con esta herramienta a esa gente, sería fantástico. Y sobre el tema como que me pidieron ir armando, se llama empoderamiento empático. O sea, que estos líderes que son los que van a dirigir sean empáticos con la gente con la que trabajan y con su mirada un poco hacia la vida y el mundo, que es la que obviamente uno asume que deberían tener, pero parece que no siempre están así. Y en este caso, para los políticos, ¿en cuántos talleres lo empiezan No, vosotros? eso ¿O por cómo están tema, planteando? ¿O todavía no bueno, lo tienen hecho? no, inicialmente, como para que prueben de la medicina, digo yo, tiene que ser un taller de, ojalá, eh, yo diría un fin de semana, ojalá, un par de días, porque se necesita un cierto tiempo de procesamiento Sí, para que sí, en el fondo las dinámicas se vayan desarrollando, no puede ser tan rápido. sí, yo creo que sí, para que la gente lo vaya le cayendo más despacito, ¿no? Para que lo pueda Sí, lograr algo y tiene muy que haber un fuerte. espacio de tiempo, puede ser incluso en un día, pero por lo menos ojalá mañana y tarde, en que una historia se pueda como desplegar, porque si es muy corto no alcanza a desarrollarse bien esa historia que es la que queremos ir mirando a través de los caballos. A mí me gustaría que tú hablara también un poquito acerca de cuánto tiempo has llevado para llegar hasta ahora, ¿no? Porque tú tienes muchísima experiencia. Y a veces aquí en Brasil la gente lo cree que, mira, que voy a hacer un curso del final de semana y lunes ya me voy a hacer y ya está, ya estoy listo, ¿no? Entonces, habla un poquito de la formación, porque creo que es un trabajo muy serio, muy interesante, muy efectivo, pero que también se requiere quizás un poco más de conocimiento. Claro, es que una cosa es que uno obtenga una certificación y otra cosa es que realmente uno adquiere la experiencia a través de la práctica y de la educación continua. Por eso, de hecho, en Arch, que es uno de los, de las organizaciones, movimientos en la que estoy más identificada últimamente, una de las cosas que me gusta es que en el fondo ellos dan una especie de certificación, pero en el fondo están continuamente educando y, y en el fondo uno va aportando a través de lo que uno hace y aprendiendo a través de lo que los demás miembros están haciendo todo el tiempo. Entonces ese feedback es súper importante para ir creciendo y para ir incorporando nuevas herramientas, para darnos cuenta que todo esto está como en evolución constante. Yo me certifiqué, bueno, como camino, sí, si yo te lo dijera largo, como estudié comportamiento animal,
después de las ranas, digamos, me metí en el mundo de los caballos. Y hice varios cursos como de doma, estudié el comportamiento, había algo que a mí no me terminaba de encajar, yo era como con los perros, los gatos me entendía perfecto, pero había algo en la forma de ser de los caballos que yo no terminaba de entender, entonces como que me tuve un accidente a caballo en un momento en mi vida que me quebré la espalda y fue bien determinante ese accidente porque dije, no puede ser que yo tenga, o sea, que ahora yo me subía a un caballo y yo temblaba de miedo. Entonces me propuse como que no era posible, los amaba, pero de ahí empecé a estudiar mucho y a través de esa experiencia de la doma, del comportamiento, después ya yo domé mis propios caballos, llegué a esto que te dije que apareció esta frase que decía los caballos ayudando a las personas. Y yo que había estudiado como veterinaria y todo, pero ahí me di cuenta que en realidad mi propósito tenía mucho que ver con las personas. Y eso fue en el año 2012. Y ahí fue como mi primera certificación en esa área. Y, y de ahí siempre permanecí continuamente aprendiendo, después en el área corporativa con caballos, ahora profundizando en el área del tema de las historias, en el área simbólica, porque al final es todo un camino que uno va integrando las propias cosas. Yo también me dedico, esto es como, va a sonar como raro aquí, pero por ejemplo el año pasado hicimos un taller que salió increíble de un fin de semana que fue usando como un poco el background que yo traía desde mi lado más esotérico y hicimos un taller de caballos y con toda la potencia que ellos tienen y tarot. Entonces, como usando toda la fuerza arquetípica de los caballos que también aparecen, no sé si tú conoces el mazo de cartas del tarot. Lo Y conozco, pero muy poco. Si puedes hablar un bueno, poquito más, mejor. claro, en el fondo hay como cuatro palos, así igual que en las cartas como españolas, y la carta que termina cada uno de los palos es el caballo, por ejemplo, el caballo de oros, el caballo de bastos, el caballo de espada. Entonces, y ese caballo simboliza como la realización máxima en cada una de las áreas de la vida que comprenden los cuatro elementos. Entonces fue muy bonito porque los caballos movieron la historia y pude mezclar también toda esa parte, ese lenguaje simbólico que aparece ahí, integrarlo en esto del coaching. Y siento que es un área que, que abre muchas puertas. Como que se hace más fuerte, se hace más potente, se hace más... Y hay gente que llega muy rápido a través de las imágenes, entonces eso ayuda mucho. ¿Qué más te puedo contar en entretenido que hemos hecho? Hemos Lo trabajado que, con... lo que creo yo es que si puede utilizar mucho la creatividad, ¿verdad? Que si le puede hacer muchísimas cosas muy interesantes. No hay límites, entonces de repente cuando te certificas en un método, es como el método es así, 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 pero la verdad es que uno no es un método, cada facilitador es un mundo, entonces siento que es muy importante que cada facilitador integre en sus prácticas lo que sabe hacer mejor con los caballos y los caballos siempre van a potenciar y van a dar van a mover todo mucho más rápidamente, esa es la gracia que tienen, mueven las historias, mueven todo ahí adentro. Para ¿Y qué una más? persona quizás de nuestra área o que tenga mucho interés en trabajar con los caballos, lo que podría tú aconsejarle o decirle algo que se pueda poner en Eh, marcha? que siga que siga su intuición, que lo haga, que los caballos nunca van a defraudar. Los caballos son como, bueno, todo en la vida, pero ellos tienen como una cualidad especial que nos hace vernos a nosotros mismos muy rápidamente, que nos imponen desafíos grandes por el tamaño que tienen y bueno, todas esas cosas que ya sabemos un poco, el espejo que nos hacen.
Pero siempre que uno haga algo con caballo, es como que yo creo que el caballo es uno de los animales, no solo porque trabaje con caballos, trabajo con muchos animales y amo los animales, pero el caballo siento que es como un animal que vino a este planeta o que está aquí con una misión bien especial, así como hay otros animales muy emblemáticos, así como si tú dijeras las ballenas, que a través de sus campos equilibran, no sé, las aguas de nuestro planeta. Los caballos también tienen, siento yo que tienen un rol clave porque es como un animal, si tú lo miras desde un punto de vista, es un animal que conserva su estado salvaje, pero que entra y coopera con el hombre. Eso es muy raro de encontrar en un animal. O sea, nunca termina de domesticarse completamente. Un caballo tú lo sueltas, por muy domesticado que esté, tú lo sueltas y él se va a volver salvaje y va y como que no nos necesita tanto. Pero nosotros sí a él y nos ayuda mucho, ha estado en la evolución de la especie pucha, desde el principio, desde hace como 10.000 años, creo, y, y siempre ha estado como ayudando al hombre. Y siento que ahora, en esta era de Acuario, siglo XXI, es como el momento en que le demos como el lugar, eh, que no es solo un animal como de servicio o de trabajo, sino que es un compañero que nos hace como entrar en las profundidades de nuestra, de nuestro ser. Así que así yo lo veo como un animal demasiado importante en la historia de la humanidad Yo y que lo también va a lo seguir veo de siendo. esta manera, pero a mí me gustaría que hablara un poco también acerca de la comunicación interespecies, ¿no? Que es una Ah, comunicación sí. no verbal. ¿Cómo lo has desarrollado este don, esta Bueno, habilidad? sí, como te conté, yo partí con el tema del comportamiento animal desde que era chica en el colegio, pedía todos estos libros que eran de, no sé, Conrad Lorenz, Nico Timber, en el comportamiento de los animales. Y cuando entré a la universidad me tomé todos los electivos de etología, que eran muy pocos, y ahí empecé con las ranas, pero la verdad es que como que... Y cuando llegué a los caballos, claro, como que vinieron algunos a Chile, algunos etólogos muy importantes. Una de las personas que a mí me inspiró mucho fue Lucy Rees, y todo el estudio que ella había hecho de las manadas en libertad de los caballos. Como etológicamente la encontré que en realidad sabía desde la teoría, desde la ciencia y desde la práctica, había vivido y trabajaba con caballos toda la vida. Estupenda mujer. Muy especial también. Era como estar con un caballo, estar con ella, era muy especial. Y, y, y de ahí, pero como que eso llegaba como en mi... A mí me pasó algo muy... como que tenía un techo, ¿ya? Entender cómo se comportaban desde la etología tenía un techo. Y aunque mi comprensión había dado muchos saltos, había llegado hasta ahí. Y en la pandemia me pasó algo muy especial, porque como no se podía salir y yo tenía un permiso especial que sí podía salir por ser profesional de la salud, iba a este lugar donde yo trabajaba, a este Aras, y me iba al cerro a estar con los caballos que estaban sueltos. Y pasé mucho tiempo como con la manada, sin pedirles nada, digamos que yo me iba, me sentaba con ellas, meditaba un rato. Y, y empezaron a pasar cosas extrañas, y empezaron a pasar cosas ahí. Y, y yo creo que los caballos en un cierto momento empezaron a sentir que yo era también como que no era una amenaza y que yo podía estar con ellos sin pedirles nada y como que era una más. Y recuerdo un día en que entré a un, entré, entré a un potrero y se me cruzó una yegua al frente y Y fue muy raro porque yo como que sentí que me decía, como me llegó una palabra y era un nombre, ¿ya? Ella estaba ahí en ese lugar porque la habían dejado ahí, porque se había alambrado unas patas, tenía una herida. Entonces llamo al encargado, son muchos caballos, y le digo, oye, la yegua que está acá, que tiene una herida en las patas, ¿cuál es? Entonces me dice, es la tramposa, me dice. Y a mí me había llegado un nombre
que era Alisa. Y yo dije, "Ah". Y justo me pongo a escuchar a una chica que hacía comunicación animal y ella dice, los animales tienen un nombre y cada animal tiene un nombre y a veces no les gustan los nombres que nosotros les ponemos porque no van en sintonía con quienes ellos realmente son. Y entonces yo voy a buscar el significado de este nombre que a mí me había como parecido y el significado era noble. Entonces me di cuenta que a ella no le gustaba que le dijeran tramposa y como que de alguna manera se había comunicado conmigo, así lo interpreté yo, digamos, en ese momento. Fue muy loca, que ella era muy noble. Bueno, con esta yegua me pasaron muchas cosas durante la pandemia. Un día ella se acercó a mí y me miró y la sensación que me daba era que me decía, sígueme, sígueme. Y yo dije como, y entonces la empecé a seguir, me levanté, yo estaba ahí meditando, me levanté y la empecé a seguir, y era en un cerro así, bien grande, como bien extenso el lugar, y como que ella iba por una huella y se paraba cada cierto trecho y miraba hacia atrás a ver si yo venía caminando detrás de ella, entonces como que me esperaba. Y fue muy bonito porque ya yo la seguía, ella me esperaba y seguía caminando. Y caminó y caminó y caminó y siguió por un sendero largo hasta que de repente llegó a un lugar cerrado, así como era como una cuevita que llegaba hacia un lugar donde había un canal, donde ahí los caballos iban a tomar agua. No era fácil encontrar el agua en ese lugar. Entonces yo percibí que ella me decía, ya eres digna de que yo te muestre dónde está el agua. Y ese momento para mí fue como una epifanía porque me sentí que realmente ahí ella me había dicho, ya, ahora sí eres parte. Bueno, y de ahí, como te conté el otro día, como que empezó yo digo, la pandemia fue bien transformadora porque empecé a meterme en el tema como de la comunicación animal, más allá de la etología, sino que de esa comunicación más bien telepática que se empezó a dar de manera natural en mí, pero empecé a encontrar que había toda una comunidad, incluso, o sea, internacional, de comunicadores que en realidad yo no sabía, pero que partió por lo menos así de manera más pública en los años 70 y que se ha ido desarrollando en estos ya casi 50 años, digamos, 40 pongámosle, eh, mucho en el mundo. Y algo que a mí me parecía casi de otro mundo, resulta que lo empecé a ver que era algo mucho más normal de lo que yo pensaba y que había mucha gente dedicada a eso. Así que también eh, le aconsejaría a todos los que trabajan con caballos que abran un poco su visión de lo que es posible. Yo creo que todos han tenido esas experiencias que uno dice, algo me está tratando de decir este animal, siento que se comunica conmigo y un poco la mente te dice, no, no, eso no es posible o es tu imaginación o etcétera. Pero ahí hay un camino muy bonito también en el cual adentrarse y se lo recomiendo a todo el mundo. Eso es muy bonito porque cuando uno empieza a trabajar con los caballos y se mete completamente en este campo, muchas cosas se abren, ¿no? La comunicación no verbal, tú trabajas tus propios miedos o tus inseguridades o lo que sea, y a partir de ahí una nueva relación se lo hace, ¿no? Eso está muy bueno. Sí. No, y los caballos, bueno, tú sabes, pues son como, hay caballos y caballos, o sea, hay caballos que como que son como niños y hay otros caballos que parecen maestros espirituales, la verdad, o sea, hay como una gama tremenda dentro de ellos. Generalmente los que yo me he dado cuenta, los que de alguna manera terminan haciendo como terapia o estas como actividades de desarrollo personal y de aprendizaje, son como, eh, son individuos dentro de los caballos que les gusta hacer ese trabajo. Ahora, yo siempre ahora he aprendido como a preguntarles si quieren estar, agradecerles el trabajo que hacen, eh, como tratar de transmitirle que lo que hacen es muy importante, si es que en algún plano ellos pueden entender eso, o creo que siempre son de una entrega tremenda. O sea, muy rara vez hemos tenido caballos que han querido como salir que no quieren estar en el lugar.
donde se... Y si eso sucede, igual lo respetamos y los dejamos salir. No los obligamos a estar en una sesión en la que ellos no quieran estar. Y eso está muy bien. A mí me gustaría que tú lo aprofundaras un poquito más, porque aquí a veces en Brasil la gente me lo pregunta, no, mira, pero ¿qué hace después que acaba la sesión? Los caballos se quedan cargados con los problemas humanos, ¿qué va a pasar a ellos? Y no pasa nada porque los caballos son invitados. Pero a mí me gustaría que tú dijeras algo acerca de tu experiencia. Mira, en mi experiencia personal, lo que más ha pasado es que de repente hay caballos que, eso como te decía, de repente nos ha pasado que hay caballos que no quieren estar ahí. Por ejemplo, este mismo caballo que yo te conté de la sesión de las mujeres de la cárcel, cuando nosotros partimos, las primeras sesiones se hicieron en un corral y ellas identificaron fuera del corral en las pesebreras que se veían ahí, que esa era la cárcel todavía, y que los que estaban adentro acá todavía estaban mirando a los que estaban adentro. Muchas de ellas habían dejado compañeras allá adentro. Entonces ese corral estaba como todavía emocionalmente muy cercano a la cárcel y al estar prisionera. Y hubo un momento en que el caballo empezó a tratar de salir por la puerta como opuesta y empezó a tratar de salir y ahí yo me pregunté mucho que ya no querrá estar aquí porque la carga emocional es muy fuerte, eh, como, ¿por qué se quiere ir? Bueno, y abrió 2 o 3 veces la puerta y al final dijimos, ok, fuera, salió. La sesión siguiente ocurrió algo sincrónicamente, no pensábamos en cambiar el corral, pero empezaron a arreglar ahí en el club ese y no se podía ocupar él. Entonces ocupamos otro que quedaba mucho más lejos y este caballo ahí no tuvo ningún problema. Entonces también pudimos hacer todo, nos dimos cuenta que él ya no quería estar en esa posición y de alguna manera las lideró a ella a salir de ahí y cambiar de lugar. Un cambiar de un lugar físico, que era finalmente un lugar psicológico en el que todavía estaban, a un lugar nuevo, mucho más lejos del anterior, y era en este otro lugar donde sí ya se veía hacia el otro lado esta famosa libertad que habíamos estado trabajando. Entonces, como lo que yo te digo, confiar en el proceso. Esa vez él quería salir, yo me cuestioné si ya quería salir porque no quería estar en el trabajo, pero no era así, era como que nos estaba dando la pauta. Ahora, siempre que un caballo se quiera salir, yo pienso que hay que hacerse las preguntas de por qué. Eh, Porque cuando nosotros igual trabajamos con ellos un ratito nomás, se les da reposo, no es que estén todo el rato en sesión tras sesión tras sesión. Yo creo que ningún terapeuta podría aguantar una sesión, muchas sesiones en el día porque es cansador. O sea, psicológicamente uno como terapeuta también necesita espacios de recarga. Lo mismo los caballos. Entonces, no sobreexigirlos en términos de no hacer demasiadas sesiones seguidas y estarlos observando. Si uno ve que un caballo es más sensible, que empieza a sentirse mal o vaya a tener un cólico en la noche. A mí no me ha pasado, pero en estos grupos, en el fondo, en que nos damos feedback, de repente sí, hay interacciones muy profundas cuando los temas a veces son muy, muy, muy dramáticos. Por ejemplo, esto es como en Estados Unidos, de repente trabajando con veteranos de guerra que están muy propensos al suicidio y a esas como estados y que han tenido tremendos traumas. eh, bueno, de toda la población que se trabaja, esto casi no pasa casi nunca, pero ha pasado que de repente, no sé, un caballo empezó a tener problemas de salud. ¿Ya? Y había todo un tema como que ese caballo estaba muy identificado con una de los veteranos que también murió. Entonces hubo que hacer ahí todo como un duelo, porque después murió el caballo también, ¿ya? Entonces, bueno, siempre queda la duda de... O un caballo que pasó por una semana muy, 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 muy intensa en que se comportaba muy, de una manera muy, muy rara y luego... eh, pero después que la persona pasó un poco su proceso, el caballo tuvo como la resiliencia de salir también él de ese estado.
pero era como información también para los facilitadores, porque es como que la sesión no termina cuando, ok, termina la hora de sesión. Es como que siguen pasando cosas en la vida de las personas y en la vida de los animales. Y yo pienso también a veces que en la vida de los terapeutas estamos todos como en un continuum de relación. Entonces, todo lo que hacemos tiene un impacto en quienes lo hacemos y en todos los que participan en el proceso. Y eso yo lo encuentro súper fascinante porque también es como abre tu mente y en el fondo todo está pasando en el mismo universo. Compartimos universo. Yo creo que eso es quizás lo más importante, ¿no? Porque uno, cuando va a empezar una nueva sesión, es siempre única, ¿no? Porque aunque tú tengas mucha experiencia, no puedes trasladar la experiencia que has tenido ayer o que acabaste de tener en una sesión para la otra. Y eso para mí es muy interesante porque es como un reto, ¿no? Hay desafíos en la vida, ¿no? A seguir adelante y así. Son muy Sí, interesantes. o sea, yo creo que esta actividad para el que le gusta requiere, es de alto impacto. Lo entretenido que tiene es que tú siempre vas a estar creciendo porque vas creciendo a la medida de cada caso nuevo que llega. Es como lo que tú dices, es como un enigma. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar en el próximo capítulo de esta historia? Es como que uno igual espera las sesiones porque es como que todo se va moviendo, como yo digo, es como una serie por capítulos y nunca se sabe, siempre estamos en ese suspenso, a nosotros como facilitadores siempre es súper desafiante, nunca es caer en una rutina de hacer siempre lo mismo, siempre es distinto. Entonces eso es súper estimulante, por lo menos para mí lo encuentro súper estimulante como trabajo, es como un camino de vida más, sí, Y así que... puedes darnos quizás un ejemplo de una familia, la lo has traído de las cárceles, ¿no? Pero, Sí. o un corporativo quizás, pero eso sí podrías llamar de corporativo, pero un individual de alguien que te ha marcado, que ha sido muy interesante, que puedes compartir con nosotros. Sí, o sea, todos son mundos. Eh, Me pasó, por ejemplo, era un individual, pero era una persona que líder en un en una empresa importante en Chile. Y, y ella era una mujer, llegó porque ella había escuchado esto de los caballos, sentía que la llamaba a esto, quería hacer un trabajo. Y le ofrecimos un paquete así cortito, porque de 4 sesiones de coaching. Y ella quería como encontrar cuál era su estilo de liderazgo. Así, era como, ya. Eh, y fue muy desafiante porque partió hablando del trabajo, el equipo de trabajo, y entre medio metió como, bueno, y también con mi familia, pero como que en verdad estaba súper enfocada en el trabajo. Y, y en la sesión, en la mitad, digamos, del proceso, en la segunda sesión, se le abrió una cosa tremenda y se dio cuenta que donde tenía como el descalabro era en su vía familiar, ¿ya? Y, y para nosotros también fue un desafío porque de algo que parecía que iba hacia lo profesional, eh, tuvimos que como que hacer este shift que era súper necesario, porque ella misma se dio cuenta de que en realidad, si ella no podía ordenar su vida a nivel familiar con sus hijos, con lo que estaba pasando, era imposible que pudiera ordenar su vida como a nivel profesional. O sea, se dio cuenta de lo disociada que estaba su vida y que como que la tenía en casilleritos y que en realidad así no funcionaba. Y ese insight para esta persona fue tremendo. O sea, entonces ahí, bueno, tuvimos que como que dar la vuelta y tratar de también de que ella se empezó a dar cuenta que estaba todo relacionado, ¿no es cierto? Que en el fondo...
todos los problemas que estaba teniendo como de comunicación en la empresa y todo, eran los mismos problemas que tenía en su casa, en su familia, y que en el fondo tenía que resolver primero ahí, para después poder extrapolarlo a su vida profesional. Pero fue súper, o sea, lo sintió como un proceso demasiado útil, que también la sorprendió, porque eso es lo que hacen los caballos, como que abren esas historias que en realidad no nos hemos querido contar, no hemos querido ver, y a veces nos propongamos o no nos propongamos, ellos lo van a hacer ahí, de manera como va a surgir. Entonces, ese proceso para mí fue súper desafiante y entretenido a la vez, pero porque además teníamos muy pocas sesiones para trabajar el tema, pero como que fueron perfectas al final, como que no sé, todo se acuerda. Y Así que bajo tu punto de vista, ¿cómo haces tú una mirada hacia el futuro con este tipo de trabajo? eh, yo confío, así como confío en el proceso, confío en el futuro. Creo que cada vez hay más conciencia a nivel más como colectivo de la importancia que es integrar la naturaleza en nuestro quehacer como en otro nivel. Entonces creo que los caballos y todos estos procesos de aprendizaje que hacemos con ellos están como, aquí en Chile decimos a la pinta, porque nos traen la naturaleza, pero no solo en ese concepto de, ay, voy a la naturaleza a relajarme, a ver un poco de verde, respirar aire fresco, no, es como haz que esa naturaleza realmente entre en tu vida, en tus procesos, en tus relaciones, como integrarla de una manera mucho más integral, estoy diciendo, mucho más completa. ¿Ya? Entonces creo que eso se viene porque como que todo va hacia allá. Y, y creo que de a poquito, con paciencia, igual creo que el apoyo entre los que hacemos esto es súper clave también. Eh, Más que competencia, lo que yo digo es colaboración. Creo que también la colaboración, ya sea en un mismo país, internacional, entre los que hacemos esto, es súper importante. eh, el trabajo colaborativo, lo que tú sabes, yo no lo sé, y así vamos como integrando saberes mucho más rápido, se hace escuela, eh, así que yo creo que esto tiene para mucho, o sea, puede desarrollarse infinitamente. Hay que cuidar a nuestros caballos, eso sí. Está todo el tema del maltrato animal dando vuelta, fuerte. Entonces también nos tenemos que preparar con lo que nosotros sabemos en cómo cuidarlo y cómo ofrecer estos servicios, también asegurando que estamos cumpliendo como con todos los protocolos, no necesariamente legales, sino que nosotros creemos que son necesarios para que ellos estén bien y, y que puedan entregarse como lo hacen. De maravilla, a mí me gusta mucho la mirada que tienes. Yo estoy completamente de acuerdo. Y bueno, para poder encerrar nuestra charla, a mí me gustaría de primero agradecerte por estar conmigo en esta casi una hora. Ha sido muy, muy, muy interesante. Y Y para gracias por la poder encerrar, a mí Obrigado, me gustaría que, obrigado. obrigado, obrigado, sí, sí, a mí me gustaría que tú lo dijeras, quizás una palabra o quizás un consejo o un dictado, lo que tú quieras para poder cerrarnos con llave de oro. Ay, tengo tantas de esas frases. Pero la primera, mira, te voy a decir la primera Vale, que se vale. me, y que, no sé, para mí es como que siempre la recuerdo en todos los momentos de mi vida. Es como, y a veces cuando no estoy con los caballos, estoy haciendo otra cosa, nada que ver, es como que ellos me recuerdan que existen y es como que me dicen, los caballos mueven la historia. Los caballos mueven mi historia, los caballos mueven tu historia, los caballos mueven, los caballos mueven. Entonces, si uno está medio atascado, medio estancado, medio bloqueado,
anda a los caballos y ellos te van a mover. Wow, qué bonito, muy, muy interesante. A mí me gusta muchísimo que los caballos se lo muevan para todo el mundo, ¿no? Para que la gente pueda cambiar y tenernos un universo, un mundo más mejor para todos, ¿no? Muchísimas gracias. Y nos seguimos en contacto. Hasta luego, gracias. Chao, Robson.